El control emocional de Ayano Koji, la fascinación por la calma estoica. ¿Cuántas veces te has sentido impulsivo, reaccionando antes de pensar, actuando por ira, frustración o incluso miedo? La vida cotidiana es un campo de batallas emocionales que, a menudo, nos hacen desear que pudiéramos simplemente detenernos y mantener la calma, sin importar la situación. Y ahí es donde entra Ayano Koji Kiyotaka, el protagonista de Classroom of the Elite, quien parece tener un control emocional impecable, una calma inquebrantable que todos desearíamos alcanzar. La habilidad de Ayano Koji para controlar sus emociones y manejar las adversidades sin dejarse afectar es una de sus características más fascinantes. Él es el tipo de persona que se mantiene inerte, incluso frente a presiones intensas, manipulando situaciones con una precisión que roza lo estoico. El estoicismo, para quienes no lo conocen, es una filosofía que predica el autocontrol, la resistencia emocional ante las adversidades y la aceptación de lo que no podemos cambiar. En su esencia, el estoico cree que la verdadera fuerza radica en ser inmune al caos exterior, manteniendo una paz interna. Y es exactamente eso lo que Ayano Koji logra. Sin embargo, no te engañes. Este control no viene sin costo. Ayano Koji vive una lucha interna, una soledad profunda que se hace más evidente a medida que la historia avanza. Él se ha convertido en una máquina de racionalidad y autocontrol, una especie de isla emocional distante de todo y de todos. Es como si se hubiera desapegado tanto de la vida emocional que, en su búsqueda por dominar todo a su alrededor, terminó perdiendo lo más humano, el sentir. ¿Cuántos de nosotros, al ver a Ayano Koji, no sentimos envidia de esa calma, esa habilidad casi sobrehumana de no alterarse? ¿Quién no ha pensado alguna vez, si fuera como él, tal vez no me dejaría llevar por la ira o la ansiedad? Pero la verdad es que el camino hacia la calma emocional, como se muestra en el anime, no es fácil. Ayano Koji, al intentar ser el maestro del control, vive en un aislamiento profundo. No se permite experimentar las complejidades de la vida emocional de una forma sana. Lo que aprendemos de Ayano Koji es que el control excesivo puede aislarnos de nuestra propia humanidad. Claro, él tiene dominio de sus reacciones, pero ¿a qué costo? ¿Será que, al intentar mantenerse inquebrantable, ha perdido el verdadero significado de estar presente? La pregunta que queda es, ¿qué estás sacrificando para mantener el control en tu vida? La dualidad de Ayano Koji, estoicismo y maquiavelismo. Cuando pensamos en Ayano Koji, no podemos simplemente verlo como alguien que solo busca aislarse emocionalmente o dominar sus sentimientos. La verdadera complejidad del personaje radica en su capacidad para ser, al mismo tiempo, un maestro del control emocional y un manipulador astuto. Él personifica una dualidad psicológica profunda entre el estoicismo y el maquiavelismo, dos filosofías que, a primera vista, pueden parecer opuestas, pero que coexisten armoniosamente en la mente del protagonista. El maquiavelismo, como lo enseña el filósofo Nicolás Maquiavelo, ve el mundo de manera cínica, donde los fines justifican los medios. Ayano Koji, en muchos momentos, actúa como un estratega maquiavélico, utilizando a las personas a su alrededor como piezas en su gran tablero de ajedrez. Él observa, calcula, manipula y se aprovecha de las debilidades ajenas para alcanzar sus objetivos. Para él, las emociones humanas, como el amor y la amistad, son solo herramientas para el éxito. Pero, ¿es justificable este comportamiento? Es que, en un mundo donde todos buscan poder y éxito, no estás simplemente jugando el mismo juego que los demás, solo que de una manera más inteligente y fría. Lo fascinante es cómo Ayano Koji mezcla las ideas de Maquiavelo y el estoicismo. Él actúa con una calma imperturbable, aceptando lo que no puede cambiar, como predica el estoicismo, pero al mismo tiempo, utiliza la manipulación y la astucia para moldear el mundo a su alrededor, como lo enseñan los maquiavélicos. En el fondo, él ve las emociones humanas como debilidades, algo que debe ser controlado o incluso explotado. Esta mezcla crea una imagen de Ayano Koji como alguien que es, al mismo tiempo, virtuoso y profundamente manipulador. Esta dualidad nos lleva a una reflexión profunda sobre la moralidad. ¿Cuántas veces has tomado decisiones difíciles, en las que tuviste que elegir entre hacer lo correcto o lo que sería más ventajoso para ti? Ayano Koji es el reflejo de ese dilema. Él es el espejo de una sociedad que valora la eficiencia, la inteligencia estratégica y la búsqueda del éxito, a menudo a expensas de las relaciones humanas genuinas.
Al mismo tiempo, nos obliga a cuestionar hasta qué punto esas elecciones, si se hacen en exceso, no nos convierten en personas insensibles o incluso crueles. ¿Cómo manejas tus propias decisiones difíciles? ¿También te ves reflejado en Ayano Koji? La soledad y los rasgos psicológicos de Ayano Koji, la búsqueda de la identidad. Aunque Ayano Koji es un estratega brillante y alguien que nunca pierde el control, hay algo fundamental que él lleva consigo, la soledad. Es un personaje profundamente solitario, alguien que se mantiene distante no solo de los demás, sino también de sí mismo. Su personalidad esquizoide, descrita como la ausencia de interés en las relaciones sociales y la falta de placer en las actividades cotidianas, es un reflejo de lo que sucede cuando se vive tan alejado de las propias emociones. Ayano Koji se aísla de todos, como una forma de autoprotección, pero eso lo impide conectarse genuinamente con la humanidad, con las emociones que son tan naturales en nosotros. Aquí, la psicología nos ofrece una perspectiva importante. Ayano Koji parece tener rasgos de un trastorno de personalidad esquizoide, una condición en la que el individuo se aleja emocional y socialmente del mundo. No encuentra placer en las cosas comunes, como si el mundo no fuera digno de su interés. Esto lo convierte en una figura casi mística, una persona que, incluso estando rodeada de otros, siempre está en un estado constante de soledad interna. Él no siente la alegría de la interacción social, el dolor de la conexión humana ni la belleza de las relaciones genuinas. Pero aquí comienza la parte más compleja. Aunque vive de forma reclusa, Ayano Koji tiene una motivación clara: ganar. Y esa motivación, aunque vista por muchos como fría o egoísta, es una búsqueda de identidad. Él no es solo una máquina calculadora, es un ser humano intentando, a su manera, darle significado a su existencia. Su búsqueda de la victoria es su forma de afirmarse en el mundo, de demostrar que es algo más que una sombra. Esto nos lleva a una pregunta angustiante: ¿es que la búsqueda del éxito y la perfección, como intenta demostrar Ayano Koji, realmente llena el vacío que llevamos dentro? ¿O es que, al seguir ese camino, acaba alejándose de lo que realmente importa? Al ver a Ayano Koji, muchos de nosotros podemos vernos reflejados en su soledad, en su distanciamiento, y en la lucha interna por encontrar un propósito. La pregunta que queda es: ¿qué buscas realmente? ¿El éxito? ¿La aprobación de los demás? ¿O la conexión verdadera contigo mismo y con los demás? El vacío interior de Ayano Koji, cuando el control se convierte en autosabotaje. Ayano Koji es un personaje que, en muchos sentidos, parece tener todo bajo control. Es inteligente, calculador, y sabe manejar las situaciones con una calma envidiable. Pero detrás de esa fachada de control absoluto, existe un vacío emocional profundo que se va revelando a lo largo de la historia. Este vacío no es algo trivial, es una soledad que define su existencia. Este vacío es una paradoja. Ayano Koji se ve a sí mismo como alguien que se ha despojado de las emociones para no ser vulnerable, para no caer en las trampas de la humanidad. Pero lo que él no ve es que el control excesivo de sus emociones lo ha desconectado completamente de las demás personas, y lo que es aún más peligroso, de sí mismo. ¿Cuántas veces hemos intentado ocupar nuestra vida con el trabajo, la perfección o el control para no enfrentar ese vacío que cargamos por dentro? Muchos de nosotros vivimos en una lucha constante, tratando de llenar ese espacio vacío con cualquier cosa, nuevas tareas, metas, relaciones superficiales, pero la verdad es que nada de eso llena lo que realmente necesitamos. Este vacío no solo es emocional, sino existencial. Ayano Koji no sabe cómo lidiar con el hecho de que no se siente verdaderamente conectado con el mundo. Su vida está llena de logros, pero vacía de propósito. Y esta es una batalla que, aunque lo veamos como un ser frío, todos hemos librado en algún momento, la lucha por encontrar un significado en medio de la lucha diaria. El autosabotaje de Ayano Koji no se muestra en grandes fracasos, sino en su incapacidad para conectar de manera genuina con los demás. Su incapacidad de pedir ayuda, su falta de vulnerabilidad, lo aíslan aún más. Al igual que él, muchos de nosotros, al tratar de ser fuertes y mantener el control sobre todo, nos olvidamos de lo más básico: aceptar que no tenemos que cargar con todo el peso solo. Y, lo peor de todo, es que cuando tratamos de controlar todo, estamos saboteando nuestras propias posibilidades de crecimiento y conexión auténtica. Ayano Koji busca constantemente la perfección,
pero lo que realmente está buscando es llenar ese vacío, ese dolor profundo que no puede expresar. Y, por más que lo intente, mientras no se permita ser vulnerable y conectar con los demás, siempre estará vacío. Esa es la trampa en la que él se encuentra, y es una trampa en la que muchos de nosotros también caemos. El miedo de ser frágiles, de no ser suficientes, nos lleva a un lugar donde ya no sabemos cómo ser nosotros mismos. El control que buscamos para protegernos se convierte en nuestra propia prisión. La frialdad de Ayano Koji, el precio de la desconexión emocional. Lo que Ayano Koji nos muestra es el costo de la desconexión emocional, la frialdad y la indiferencia. Para él, las emociones no solo son algo innecesario, sino algo que debe ser eliminado. A través de su autocontrol y su capacidad para analizar fríamente cada situación, se convierte en un ser que observa al mundo sin realmente sentirlo. La frialdad que exhibe es, en realidad, una defensa, una barrera emocional que lo protege de la vulnerabilidad, pero que también lo priva de las experiencias más humanas, la alegría genuina, la empatía, el dolor compartido. Este comportamiento no es solo un rasgo de Ayano Koji, sino una estrategia de supervivencia. Al desconectarse emocionalmente, puede manejar cualquier situación sin ser afectado por las emociones de los demás. Pero esta estrategia, aunque efectiva en situaciones de estrés o manipulación, tiene un costo emocional. Al vivir de forma tan desconectada, Ayano Koji se ve forzado a navegar por el mundo sin una brújula emocional, sin la capacidad de verdaderamente experimentar lo que significa estar vivo en su totalidad. La desconexión emocional de Ayano Koji nos presenta un dilema que todos enfrentamos en diferentes momentos: ¿es realmente posible vivir sin ser vulnerable? En un mundo donde nos enseñan a ser fuertes y a no mostrar debilidad, muchos de nosotros, como Ayano Koji, nos aislamos. Nos protegemos, evitamos ser tocados por las emociones, y nos convencemos de que no necesitamos a nadie, ni a nada, para ser completos. Pero la realidad es que esa frialdad emocional, aunque parezca una solución, es un obstáculo para la verdadera conexión. La pregunta profunda que Ayano Koji nos deja ¿es más fuerte aquel que se muestra inquebrantable ante todo, o aquel que tiene el coraje de enfrentarse a sus propios sentimientos y ser vulnerable? La frialdad que él elige es solo una forma de escapar del dolor, pero también lo aleja de las experiencias que lo harían humano. La verdadera fuerza, al final, radica en la capacidad de permitirnos ser vulnerables, de aceptar que, aunque seamos fuertes, no tenemos que enfrentarlo todo solos. 6. La complejidad de Ayano Koji, psicopatía, maquiavelismo y la naturaleza humana. Lo que hace a Ayano Koji tan fascinante es la complejidad de su personalidad. A primera vista, puede parecer simplemente un personaje frío y distante, alguien que destaca por su inteligencia y habilidades manipuladoras. Pero, a medida que profundizamos en su psicología, nos damos cuenta de que no es fácil encasillarlo. Es una mezcla de rasgos maquiavélicos, estoicos e incluso psicopáticos, pero esto no lo convierte en un villano simple. Es, más bien, una representación de las complejidades de la naturaleza humana, una demostración de cómo todos, en algún nivel, somos capaces de hacer cosas buenas y malas. La psicopatía, a menudo asociada con la falta de empatía y remordimiento, es uno de los rasgos que podemos identificar en Ayano Koji. Sin embargo, no es un psicópata puro. Su manipulación no está movida por el deseo frío de causar daño, sino por la necesidad de control y éxito. Actúa como si las personas fueran piezas en un juego, y de cierta manera, tiene razón, en muchas situaciones de la vida, las relaciones humanas pueden ser vistas como juegos de poder y de influencia. Pero Ayano Koji va más allá de ser simplemente maquiavélico o psicópata. Él es, en realidad, una crítica a esa visión simplista de la humanidad. Él es la representación de lo que todos cargamos dentro, una capacidad para manipular, un deseo de control, pero también la lucha por encontrar conexión y significado. No es completamente desprovisto de emociones, pero elige no expresarlas. Esto lo hace humano. Refleja nuestra propia lucha interna entre ser buenos o malos, entre actuar con estrategia o con empatía. La verdadera cuestión es, ¿a qué precio nos desconectamos de nuestras emociones? Ayano Koji busca un mundo donde todo sea racional, controlado y manipulado, pero esta búsqueda incesante de éxito y control revela el mayor dilema humano: el miedo a conectarse, el miedo a exponerse, el miedo a ser vulnerable.
A medida que Ayano-Koji avanza en su viaje, nos obliga a reflexionar sobre las decisiones que tomamos en la vida. ¿Qué nos motiva realmente? ¿La estrategia, el éxito, la imagen que proyectamos? ¿O, por el contrario, es la conexión humana, el significado detrás de nuestras acciones, lo que realmente importa? Tal vez Ayano-Koji no sea tan diferente de nosotros, después de todo. Nos muestra que el control, por muy inteligente que sea, nunca será suficiente para llenar los vacíos emocionales que llevamos dentro. La búsqueda de la conexión y el precio del control. A medida que observamos a Ayano-Koji, vemos más que un personaje calculador e inquebrantable. Vemos un espejo de muchas de nuestras propias luchas internas. Él busca control porque teme la vulnerabilidad, como muchos de nosotros. Se distancia de las personas porque, en el fondo, tiene miedo de que al acercarse, será herido. Y eso es algo que todos hemos sentido en algún momento. Tal vez tú te has sentido como Ayano-Koji, tratando de ser fuerte todo el tiempo, tratando de mantener el control, pero en el fondo, te preguntas si realmente vale la pena vivir de esa manera. ¿Será que ese vacío que cargas dentro de ti se llenará con más control? O tal vez, solo crecerá más, hasta que te sientas completamente desconectado del mundo que te rodea? Mucha gente, cuando se siente sola o vacía, trata de esconderlo. Y al igual que Ayano-Koji, muchos intentan controlar todo para no enfrentar lo que sienten. Pero recuerda, pedir ayuda no te hace débil. Al contrario, te ayuda a regresar a ti mismo y a los demás. El control es una ilusión, y la verdadera fuerza está en aprender a lidiar con nuestras emociones. Si este vídeo te hizo reflexionar, da like, comparte con alguien que también pueda necesitar escucharlo, y si no te has suscrito, ven a formar parte de esta comunidad. Y si te interesan personajes como Ayano-Koji, que también cargan con contradicciones profundas, no te pierdas mi vídeo sobre Itachi Uchiha, un personaje que vive con su propia carga emocional y lucha interna. Haz clic aquí para verlo.